Las guerras mundiales. Las dos guerras mundiales se llevaron al colapso del imperialismo tradicional, dando paso al neoimperialismo. Tras la independencia formal de las colonias, se perpetuaron controles económicos y políticos. Se analizaron estos cambios y su impacto en América Latina, especialmente en el Perú. El colapso del imperialismo clásico. En la Primera Guerra Mundial, que surgió en 1914 hasta 1918, derrumbó el mapa imperial europeo al destruir los imperios austrohúngaros, autónomo ruso, la revolución en 1917 y la debilidad en Francia e Inglaterra. Este choque y la consigna crisis de la posguerra. Rompió el viejo orden colonial. Tras la guerra, el sistema económico mundial liberal clásico quedó hecho añicos y grandes potencias ya no pudieron sostenerse cómodamente sus colonias. En la Gran Depresión, que surgió en 1929, la crisis económica global debilitó aún más a las metrópolis europeas y desató levantamientos nacionalistas en Asia y África. Crecían las exigencias de autonomía en las colonias principales, lo que hizo inviable mantenerse costosos ejércitos y administraciones coloniales. En la Segunda Guerra Mundial, que surgió en 1939 hasta 1945, el devastó económicamente a las potencias coloniales tradicionales. Reino Unido y Francia salieron exhaustos de la guerra y no pudieron conservar sus imperios. De hecho, en Estados Unidos y las potencias emergentes acordaron abandonar los viejos imperios para establecer nuevas esferas de influencia. En Estados Unidos favorecía la autodeterminación de las naciones como base para el libre comercio, mientras se veía los imperios como obstáculos para expandir el comunismo. De este modo, al terminar la guerra, el sistema imperialismo clásico resultaba insostenible. La descolonización, que fue en 1940 hasta 1960, aceleraron con la anterior. Muchas colonias lograron la independencia en la posguerra, y en la India en 1947, regiones africanas en los años 50 y 60. Sin embargo, este proceso no devolvió la autonomía plena. En su lugar surgió el neocolonialismo y el neoimperialismo, caracterizado por la subordinación económica y política. En las instituciones internacionales, tras las guerras, se crearon organismos mundiales que afirmaron estas transformaciones. La Carta de Atlántico en agosto de 1941 y la Fundación las Naciones de Estados Unidos en 1945 proclamaron el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Aunque estas ideas no siempre se aplicaron íntegramente en la práctica, se legitimaron las aspiraciones descolonizadoras por su parte. Acuerdos de la posguerra con el Plan Marshall. En 1947, ligaron los países en desarrollo al bloque occidental a cambio de ayuda económica, configurando un modelo neocolonial basado en la dependencia del capitalismo extranjero y tratado como aliado económico. En el impacto en América Latina, en reorientación de mercados a partir de las guerras mundiales americanas latinas, cambió su orientación comercial. Europea dejó de ser el principal socio económico y en su lugar Estados Unidos consolidó su papel hegemónico. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial el Perú mantuvo la neutralidad y llegó a tiempo a expropiar barcos mercantes alemanes para uso nacional. Asimismo, el comercio peruano modificó su patrón histórico a los países abastecedores y comprometedores de materias primas, es decir, incluso Alemania e Inglaterra quedaron relegados frente a Washington. En el Perú, en el siglo XX temprano, en las décadas de 1920 hasta 1930, la influencia estadounidense creció aún más en el Perú. La apertura del Canal de Panamá de 1940 redujo las distancias con las costas en Estados Unidos, intensificando el intercambio comercial. Capitales norteamericanos intervinieron en industrias claves, en siderurgia, minería y banca. Bajo la lógica monopolista, controlaron buena parte de la economía peruana. Las élites oligárquicas aliadas del capital extranjero dominaron la política económica y aplazaron esfuerzos por crear una burguesía nacional fuerte. En la Segunda Guerra Mundial, que surgió en 1939 hasta 1945, durante el conflicto el Perú siguió el neutral hasta 1941 y declaró formalmente la guerra
en 1948 con mínima participación militar. El impacto económico fue inmediato que en 1938 Alemania, Francia y Reino Unido absorbieron el 36% de las exportaciones peruanas, pero para el 1940 esa porción se redujo a menos de la mitad. Los mercados europeos colapsaron y Estados Unidos captó el grueso de los envíos metales como cobre, alimentos y caucho. También podemos ver las consecuencias económicas locales. En el conflicto también derivaron cambios internos, como bancos extranjeros fueron nacionalizados o transformados. Por ejemplo, el tradicional Banco Italiano pasó a llamarse Banco de Crédito del Perú y el Banco Alemán fue liquidado en 1942, fusionado luego del futuro de Scotiabank. A lo largo plazo de la economía peruana permanecían atrapados en relaciones neoclasionales, deudas externas crecientes y exportaciones. En las políticas y sociedades, en el plano político, el despertar anticolonial global reforzó el nacionalismo en el Perú y el resto de la región surgieron movimientos políticos que denunciaron el imperialismo de Estados Unidos. Por ejemplo, el APRA de Aya de la Torre, fundado en 1924. Las élites peruanas buscaban una segunda independencia y en 1948 el gobierno de Odeh expulsó al embajador de estadounidenses y ya en 1968 el general Velasco Alvarado impulsó un programa nacionalista extenso nacionalismo de minas, reforma agraria. Para producir la independencia extranjera, por su parte, Estados Unidos presionó contra cualquier gobierno sospechoso de alinear con patrocinio golpes de Guatemala en 1945. Las transformaciones internacionales, dinámicas y locales. Las transformaciones globales posguerra refinieron el sistema mundial y la relación interestado, afectando también la régimen andina. Nuestras nuevas instituciones globales. En 1946 se creó la ONU y reemplazaron la Liga Nacional. En 1948 se fundaron el FMI y el Banco Mundial de Bretton Woods. En América Latina obtuvo una voz en estos foros, aunque condicionada al orden liberal y occidental a la escala regional unida y panamericana. En la Guerra Fría, la bipolaridad global marcó la alianza internacionales en Estados Unidos, se consolidó como potencia hegemónica en América, protegida por el Pacto del Río en 1948 y la doctrina Monroe recrudecida la influencia política y económica en la región. En la reconfiguración de los actores locales a nivel interno, estos cambios mundiales alteraron las dinámicas del poder. En fin, el orden liberal intensificó el despertar nacionalista latinoamericano y el ascenso de nuevas clases sociales. Durante las guerras mundiales ya se registró un despertar del nacionalismo y un incremento de clases medias y obreras. Como podemos ver, las guerras mundiales pusieron fin al viejo colonialismo formal, pero en su lugar se impuso un sistema neocolonial y especialmente bajo el liderazgo de Estados Unidos. En América Latina y Perú, este cambio significó una reorientación de la economía hacia Estados Unidos y la eclosión del proyecto político nacionalista que lucharon por una mayor autonomía. Internacionalmente, el periodo posbélico redefinió las alianzas globales, la ONU, bloques este-oeste, y configuró un nuevo estatus en el que las ex colonias seguían subalternas